Bueno, la inmensa mayoría de la literatura busca elevar el espíritu humano. Busca ofrecer respuestas, consuelo o al menos un poco de belleza narrativa. Sí, claro, eso es lo habitual. Es lo que uno espera al abrir un libro. Exacto. Pero de vez en cuando emerge un texto que persigue exactamente lo contrario. Un escrito que no quiere contar una historia, sino literalmente licuar la carne. Licuar la carne y corromper la mente. Totalmente. Sí, sí. Es que busca arrastrar a quien lo lee directamente a un pozo sin fondo. Así que, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión analítica. Una inmersión que, advierto ya, viene cargada de curvas. Ya te digo. La misión de hoy es desgranar un fragmento literario extremadamente visceral y oscuro, titulado, de forma engañosamente simple, Texto. Un título inofensivo para lo que esconde dentro. Muy inofensivo. Y, para ser más específicos, el foco se va a centrar en exclusiva en una sección denominada dolor. En mayúsculas, además. Sí, es un matiz importante. No es un dolor cualquiera. Es el concepto absoluto. Exacto. Y a ver, para contextualizar un poco esta pesadilla para la audiencia, es un texto de 14 versos y un desenlace. 14 líneas muy densas. Mucho. Yo diría que la mejor analogía posible es imaginar que se está observando de cerca una de las pinturas negras de Goya. ¡Ostras, qué buena comparación! ¿Verdad? Pensemos en Saturno devorando a su hijo, por ejemplo. Desde la distancia la obra proyecta un caos absoluto. Sí, manchas oscuras, pura brutalidad visual. Eso es. Pero claro, al acortar la distancia, los detalles revelan un horror metódico y sumamente gráfico. Y la pregunta es, ¿por dónde empezamos a desempaquetar esta pesadilla? Pues, a ver, esa comparación con las pinturas negras da en el clavo totalmente. Porque no estamos ante un poema convencional. Ya, es otra cosa. Es un lienzo saturado de conceptos llevados al límite del aguante humano. Y lo que resulta verdaderamente magnético de esta obra no es la crudeza inicial. No. ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti? Es la estructura. La estructura calculada que sostiene toda esa brutalidad. O sea, el autor no lanza palabras al azar, para nada. Claro, no es gore por ser gore. Exacto. Está diseccionando el colapso, la descomposición y el sufrimiento absoluto. Y lo hace tratando el dolor no como un estado emocional transitorio. Sino como algo físico, ¿no? Como una fuerza ineludible. Eso es. Como una ley física abrumadora. Y para comprender esto es imperativo analizar cómo se levanta el telón en la primera línea. Ese inicio es una bofetada a mano abierta. Te dejan sin respiración. Habla de erosiones calcinadoras de vida. Madre mía. Y acto seguido añade un sufrimiento de sepulcro expuesto. Es que no hay preámbulos, directamente te lanza eso. Cero preámbulos. Y fíjate en la selección del vocabulario, porque el dolor se presenta aquí como una fuerza geológica. Claro, no habla de una punzada o de un corazón roto, habla de algo masivo. Masivo e implacable. Una erosión es un proceso natural de desgaste. Es algo que los elementos ejercen sobre las montañas durante milenios. Un desgaste lento pero imparable. Exacto. Sin embargo, al calificarla de calcinadora de vida, se le inyecta fuego y ceniza de golpe. O sea, una destrucción que arrasa con cualquier rastro biológico. Totalmente. Y más allá del significado, está la mecánica lingüística, que es fascinante. A ver, explícame eso, porque a nivel sonoro también tiene tela. Pues si nos fijamos, al pronunciar o leer erosiones calcinadoras, hay una profusión de sonidos ásperos. Esas R's y S sibilantes, ¿verdad? Sí, sí. Imitan fonéticamente el rasgueo del fuego sobre la materia. El texto ya está agrediendo el oído interno de quien lo lee. Es como si te arañara por dentro. Y justo después de esa agresión fonética aparece el sufrimiento de sepulcro expuesto. Otra imagen potentísima. Es que subvierte por completo nuestros instintos básicos. Antropológicamente, la humanidad entierra a sus muertos. Claro, es el ritual por excelencia. Eso es. El sepulcro representa el descanso final, la ocultación piadosa de un cuerpo que va a deteriorarse. ¿Es el último espacio de privacidad que tenemos? Exactamente. Entonces, al plantear un sepulcro expuesto, el texto arranca de cuajo cualquier atisbo de dignidad. No hay piedad. Ninguna. Ninguna. Es una putrefacción abierta, a la vista de todos, que despoja al individuo de su último refugio. Y fíjate, esa pérdida de dignidad enlaza de manera brillante con la naturaleza misma de la tortura. ¿En qué sentido?
en que el objetivo último de la tortura es despojar al sujeto de su humanidad. Y el texto profundiza en esta anulación biológica enseguida. Ah, sí, con la siguiente descripción, la de los hedores de descomposición arrítmica. Esa misma. Aquí es donde la biología se fractura definitivamente. Es que esa palabra en concreto, arrítmica, a mí me dejó absolutamente boquiabierta. Es clave, sí. Rompe todos los esquemas. Totalmente, porque toda nuestra existencia se basa en el compás, en ciclos predecibles. Un latido cardíaco, la respiración. El ciclo del sueño, las estaciones del año, todo. Todo tiene un ritmo. Plantear que una descomposición es arrítmica sugiere un sufrimiento que rompe las reglas más sagradas. Las rompen 1000 pedazos. Es un dolor impredecible. Eso es, un dolor que te descoloca a cada milisegundo porque es literalmente imposible anticipar de dónde vendrá el siguiente embate. Y ojo, porque la psicología del dolor respalda esa interpretación al 100%. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen los estudios sobre esto? Pues mira, en entornos clínicos o en estudios sobre el trauma, se sabe que el factor más destructivo para la psique humana no es la intensidad del dolor. No. ¿Entonces qué es? Es su imprevisibilidad. La mente tiene una capacidad asombrosa para adaptarse a un sufrimiento constante, por muy fuerte que sea. Claro, crea resistencia. Exacto. Puede crear mecanismos para tolerar un estímulo doloroso si éste mantiene una cadencia, un ritmo. Ya entiendo. Pero al ser arrítmico... Claro, un estímulo arrítmico impide cualquier tipo de habituación. Mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta perpetuo. Un estado súper agotador, me imagino. Agotador hasta el colapso. El cuerpo no solo se deshace, sino que lo hace mediante un caos total, negando el más mínimo consuelo de la costumbre. ¡Qué barbaridad! Pero claro, depender únicamente de la descomposición biológica, por muy caótica que sea, parece no ser suficiente. No, el autor quería ir más allá. La putrefacción natural tiene un límite. Eso es. Así que el autor decide pisar el acelerador e introduce un motor externo para esta destrucción. Y ahí es donde la cosa se pone aún más industrial. Literalmente, pasamos de lo orgánico a la pura industrialización del castigo con las carnosidades licuadas por maquinarias contaminantes. Es un salto aterrador. Es tremendo. La humanidad queda reducida a simples carnosidades, un amasijo de tejido sin forma. Sí, una masa que pierde toda su solidez. Para ser licuada por engranajes tóxicos. El cambio de paradigma es vital aquí. Introducir maquinarias contaminantes evoca el reverso más oscuro de la revolución industrial. Esa época donde la máquina lo era todo. Históricamente, la maquinaria prometía liberar al ser humano del esfuerzo físico, ¿no? Nos iba a salvar. Claro, el progreso y todo eso. Pero en este paisaje, la máquina existe únicamente para procesar y contaminar la carne. El sufrimiento se vuelve sistemático, frío y eficiente. Eficiente es la palabra. Es el triunfo absoluto de lo inerte sobre lo vivo. De lo metálico y tóxico sobre la fragilidad biológica, ¿sí? Y al llamar al cuerpo carnosidades, el autor elimina cualquier rastro de identidad. Convirtiendo a la persona en mera materia prima. Una línea de ensamblaje diseñada exclusivamente para el dolor. Es escalofriante. Y en medio de esta fábrica de pesadillas, el poema nos presenta a los únicos habitantes que prosperan. Ah, los cuervos. Esa parte es brillante. Dice que reinan cuervos sin alma. En la tradición literaria, el cuervo siempre arrastra un equipaje muy pesado. Totalmente. Es un arquetipo muy potente. Inevitablemente pensamos en Edgar Allan Poe, en presagios oscuros, en mensajeros del más allá. Siempre tienen esa aura de misticismo trágico, sí. Exacto. Pero al extirparles el alma, al definirlos explícitamente como cuervos sin alma, da la sensación de que se elimina cualquier rastro de poesía. Se elimina el significado esotérico en la muerte, claro. No traen mensajes de los dioses. Son pura fatalidad mecánica operando en un universo estéril. Es que despojar al cuervo de su alma es una declaración profundamente nihilista por parte del autor. Verdad. Te quita cualquier esperanza. El alma, incluso en las visiones más sombrías de la literatura, es lo que dota de cierta trascendencia a la existencia o a la muerte. O sea, la idea de que hay algo más. Eso es. Sin ella, no hay juicio final, no hay redención, no hay un más allá misterioso. Solo queda biología carroñera. Biología operando en medio de maquinaria tóxica. ¿Qué imagen más desoladora? Es un universo cerrado sobre sí mismo donde el sufrimiento no tiene ningún propósito moral ni poético. Simplemente ocurre y ya está. Y ese nivel de hostilidad ambiental es tan denso
que empieza a corroer otros conceptos. Conceptos que ni siquiera tienen un cuerpo físico, ¿sí? Exacto. Hay una línea que a mí me parece el pico de la genialidad macabra. Dice, aquí donde la mala suerte se retuerce. Uf, esa línea es una maravilla técnica. Es que, fíjate, no se trata de que una persona tenga mala suerte y esté sufriendo. No, es la propia idea abstracta. Claro, es que la idea abstracta de la mala suerte está sintiendo dolor y agoniza en este lugar. La desgracia es torturada. Para utilizar esa imagen se requiere una prosopopeya llevada al límite absoluto. Una prosopopeya. A ver, aclaremos este término para quienes nos escuchan. Sí, claro, una prosopopeya o personificación consiste en atribuir cualidades humanas o biológicas a conceptos inanimados o abstractos. Como hacer que una piedra llore, por ejemplo. Eso es. Pero hacer que la mala suerte posea un sistema nervioso capaz de retorcerse de dolor, Eso ya es otro nivel. nos indica que las leyes fundamentales de la realidad han colapsado por completo. Si lo inmaterial puede ser torturado físicamente, significa que el texto nos está preparando para algo peor. Para abandonar el plano puramente terrenal, ¿sí? Ya no estamos en un matadero industrial. Estamos descendiendo hacia algo mucho más vasto y perturbador. Y ese descenso es vertiginoso, ¿eh? Sí, porque las siguientes líneas dinamitan el orden natural. Se adentran en un terreno donde lo sagrado colisiona frontalmente con lo más asqueroso imaginable. Entramos en un territorio escatológico muy difícil de procesar. Muy difícil. El texto habla de un útero de sodomización divina que luego regurgita el recto Palabras fortísimas. y desemboca en acumulados cráneos disueltos en las fosas de fermentación fallecida. La yuxtaposición es extrema. Genera un rechazo casi físico en el estómago al leerlo, ¿verdad? Totalmente. A mí me dio náuseas, literalmente. Es normal. Y aquí es preciso detenerse en la neurociencia del asco para entender el verdadero impacto de estas líneas. Cuéntame más de esto, porque me parece fascinante cómo el cuerpo reacciona a unas simples palabras. Bueno, cuando el cerebro humano procesa palabras fuertemente asociadas a la enfermedad, los fluidos corporales o la putrefacción, Palabras como regurgita o fermentación, exacto o recto, cuando leemos eso se activa la corteza insular en nuestro cerebro. ¿y qué hace exactamente la corteza insular? Es la misma región cerebral que se enciende cuando olemos comida podrida o vemos un cadáver real. Ostras, o sea que el asco es real y físico, aunque solo estemos leyendo. El autor está utilizando el lenguaje como un patógeno literario. Es una infección a través de la lectura. Madre mía, qué retorcido. Y si combinas esto con la profanación de lo sagrado, piensa en el útero, el santuario universal de la creación. Sí, el origen de la vida. Pues aquí es mancillado por una sodomización divina. La divinidad aquí no salva, sino que participa activamente en el horror. Y el resultado no es un alumbramiento, es una expulsión escatológica. Un bucle asfixiante donde nada nace, solo se recicla la muerte en esas fosas de fermentación fallecida. Fosas donde la propia muerte se está pudriendo. Es de una densidad insoportable. Muy denso. Pero ojo que el poema no se detiene ahí. No, que va. Expande esta infección a escala cósmica. La siguiente imagen es la de unos astros. Los famosos astros oscuros. Sí, dice que incrustan sus temores los negros soles en los tumores de hedionda esencia. ¡Qué barbaridad de verso! Que existen soles negros cuya única función, en lugar de irradiar luz y calor, es disparar terror directamente dentro de tumores. Abre un abanico interpretativo fascinante, la verdad. Completamente. Cabe preguntarse si esto es la descripción literal de un infierno mitológico. Un infierno a nivel cósmico, espacial. Eso es. O si se trata de la metáfora más oscura jamás escrita sobre una enfermedad terminal en el cuerpo humano. Esa segunda lectura es la que a mí me pone los pelos de punta. Claro, porque si lo pensamos a nivel microscópico, para una célula invadida, la enfermedad es el universo entero. Sus propios límites del universo son el cuerpo. Exacto, esos tumores serían planetas enteros de dolor recibiendo la radiación de astros malignos. Fíjate, esa dualidad entre el macrocosmos y el microcosmos es, para mí, el triunfo filosófico del texto. Sí, te atrapa en las dos escalas. Por un lado tenemos el horror cósmico en su máxima expresión, donde la bóveda celeste está enferma y es hostil. Como un universo de Lovecraft, pero llevado a lo visceral. Exactamente. Pero la lectura biológica es aún más aterradora. El cuerpo de quien padece un sufrimiento extremo se convierte en su propio universo colapsado. Los órganos fallan, la carne se licúa. Y los tumores se erigen como los centros de gravedad de esta galaxia de agonía.
El sol negro podría ser perfectamente la metáfora de la radioterapia. O de una infección galopante, una que infunde el terror en las propias células. Claro. Al fusionar la escala estelar con la microscópica, el poema encierra a la mente en una prisión de la que es imposible escapar. Estás atrapado. Ni mirando al cielo, ni mirando al interior de tu propio cuerpo encuentras alivio. Y esa sensación de prisión hermética es clave para entender el final. Sí, porque el autor somete a quien lee a 14 versos ininterrumpidos sin la más mínima tregua. Es una acumulación implacable. De adjetivos pesados, imágenes gráficas, asfixia esofágica y astros radiactivos. Empuja la mente hacia el borde de un precipicio insostenible. Llega un momento en la lectura en que sientes que ya no puedes más. Se llega a un punto en que es físicamente imposible tolerar una sílaba más de esta tortura. Y exactamente en ese milisegundo de máxima tensión llega el desenlace. Una 15ª y última línea que actúa como un relámpago. Dice, y la cordura se dispara. El contraste estructural en ese final es una obra de ingeniería literaria. ¿Cómo lo analizas tú, desde la estructura? Pues mira, tras arrastrarnos por un fango de palabras esdrújulas, sílabas trabadas y conceptos barrocos, el texto ejecuta un corte limpio. Casi como un bisturí, ¿no? Exacto. Abandona de golpe la carne, la maquinaria industrial, la escatología y el cosmos, para entrar en la pura fragilidad de la psique. Y la elección del verbo es fundamental aquí. No usa un verbo cualquiera. No, para nada. La cordura no se desvanece, ni se apaga, ni se erosiona lentamente. Dice que se dispara. Se dispara. Es un verbo que implica una violencia balística, una rapidez mecánica. Y sobre todo una irreversibilidad absoluta. Totalmente. La mente, tras ser expuesta a este nivel de asalto sensorial, estalla en pedazos en una fracción de segundo. Y fíjate, lejos de ver esa última línea como una tragedia final, se percibe una extraña sensación de empatía por parte del autor. ¿Empatía? Qué curioso. A ver, desarrolla eso. Pues que después de 14 líneas de puro sadismo literario, leer y la cordura se dispara provoca un paradójico y monumental alivio. Ah, ya entiendo por dónde vas. Un alivio porque por fin termina. Funciona como una válvula de escape de emergencia. La presión en esa olla cósmica y biológica es tan inmensa que la ruptura mental se siente coherente. Claro, es la única salida compasiva que queda. Eso es. Ninguna consciencia podría habitar ese sepulcro expuesto ni un segundo más. Perder la razón se convierte en el único salvavidas disponible. El único salvavidas frente al peso aplastante de los soles negros. Y la psiquiatría clínica corrobora esa interpretación del alivio. De verdad. ¿Qué ocurre a nivel clínico? Fenómenos como la disociación severa o los quiebres psicóticos inducidos por trauma extremo actúan, en esencia, como los últimos fusibles de la mente. Como cuando salta la luz en una casa para evitar un incendio. Exactamente esa es la metáfora. Cuando el umbral del dolor físico o psicológico rebasa la capacidad de procesamiento de la red neuronal, el cerebro dice hasta aquí. Ejecuta un apagado de emergencia de la conciencia para garantizar la supervivencia del organismo, o al menos para silenciar el registro del sufrimiento. O sea que el poema logra capturar, con una precisión escalofriante, ese chasquido exacto. Ese preciso instante es el momento en que la máquina humana desconecta el cable principal para no seguir sintiendo las erosiones calcinadoras. Desde luego es un viaje verdaderamente abrasador. Y si observamos el recorrido en perspectiva, resulta asombroso, ¿no crees? Es fascinante cómo concentra tanto en tan poco espacio. Sí, como en apenas un puñado de versos se traza un descenso tan metódico hacia la locura. Un mapa perfecto de la degradación. Se inicia en la epidermis, en las erosiones físicas y la dignidad perdida del sepulcro. De ahí, el hundimiento continúa hacia la crueldad metálica de las maquinarias. Pasando por un páramo sin alma donde hasta la suerte agoniza. Luego nos empuja al vacío escatológico, invirtiendo la creación divina y pudriendo el firmamento con astros negros. Para finalmente hacer detonar la mente en un mecanismo de defensa definitivo. Es todo un universo de dolor destilado en su forma más pura.
Y esto demuestra que la literatura extrema, aquella que obliga a asomarse a los abismos de la degradación, posee un valor incalculable. Totalmente. Nos arranca de nuestra zona de confort de un tirón. Nos recuerda el inmenso poder fisiológico que tienen las palabras, porque un texto bien construido no es solo un vehículo para compartir información. Es un dispositivo. Eso es, un dispositivo capaz de alterar el ritmo cardíaco, invocar la náusea y hacernos rozar la aterradora fragilidad de nuestros sistemas biológicos. Sistemas que, por lo general, damos por sentados desde la seguridad del papel. Sí, esa distancia de seguridad es lo que nos permite asomarnos. Precisamente. Y bueno, para cerrar esta profunda exploración, hay una idea final que resulta inevitable plantear como despedida. A ver, dinos. Teniendo en cuenta todo el dolor físico e implacable descrito en las fuentes que hemos analizado hoy, Ajá. cuando la cordura se dispara, al final, queda una pregunta flotando en el aire para quienes nos escuchan. Una pregunta bastante dura, me temo. Mucho. ¿Debemos interpretar esa locura como la derrota definitiva del individuo frente al sufrimiento? ¿O es en realidad el acto de piedad supremo, el último mecanismo de defensa de la mente para salvarse del dolor absoluto? Qué gran reflexión para terminar. Ahí queda eso. Ahí queda. Gracias por acompañarnos en este abismo y hasta el próximo análisis.